Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta como cada día Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El Ayuntamiento de Oviedo desmiente haber anulado una invitación a una orquesta y un ballet israelíes por motivos políticos. La Asamblea General de la ONU censura la represión israelí de las recientes protestas en Gaza sin mencionar a Hamás. Netanyahu pide a diputados latinoamericanos que trasladen sus embajadas a Jerusalén. Policía y jóvenes de Fatah reprimen protestas contra medidas de Abbas en Gaza. Hablaremos de estas noticias y después, como siempre, volveremos con la agenda cultural. Según un medio israelí, el Ayuntamiento de la ciudad española de Oviedo, en Asturias, ha anulado la invitación a la Orquesta de Cámara de Netanya como parte de la agenda cultural del próximo otoño por motivos políticos, así como a un grupo de ballet también israelí. El ayuntamiento ha negado rotundamente esa versión y sostiene que no hubo implicaciones políticas. La orquesta, dicen, fue una de las muchas opciones que en su momento se barajaron para que formase parte de la agenda, pero finalmente se descartó, pero sin que mediaran motivos políticos. De las 20 actuaciones que pueden salir adelante, se valoran más de 100, y esta ha sido una más, insisten. Del ballet aseguran no saber nada. Sí, la verdad que en este caso yo creo que ha sido una metida de pata del medio israelí, es The Time of Israel, el que publicó esta noticia. Luego han dicho de que ellos se basaron en un tuit de alguien que vio que no sé qué, que la orquesta iba a ir, pero al final no fue, y hizo un comentario basado simplemente en la intuición de que si no aceptaban a la orquesta de Netanya era por presiones políticas, y no es así, porque estaban simplemente todavía en el momento de la organización de los eventos. Cuando se ponen en contacto con mucha gente, como siempre que se organiza un evento cultural, pues tú barajas distintas posibilidades y finalmente pues no optaron por ella, pero no porque no tenga calidad, ni tampoco porque haya un boicot, porque justamente el Ayuntamiento de Gijón, en Asturias, de Oviedo, siempre ha respetado mucho, incluso tienen ahí la estatua de Woody Allen, los premios Príncipe de Asturias, hay incluso la sede de la comunidad judía del Principado de Asturias está también allí, así que no tiene por qué ser así. Y un poco hay que sopesar mejor este tipo de noticias sin abalanzarse para ser el primero en dar algo que no está corroborado y que podrían haberse... el Time of Israel podría haber llamado perfectamente al ayuntamiento para saber si era alguna de estas razones, y no lo hizo, y es una metida de pata y hay que reconocerlo. En una resolución impulsada por los países árabes, la Asamblea General de la ONU censuró la represión israelí de las recientes protestas en Gaza y pidió que se estudien mecanismos para dar protección internacional a los civiles palestinos. La votación arrojó 120 a favor de la condena, 45 abstenciones y 8 en contra. Israel, Estados Unidos, Australia, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Islas Salomón y Togo. El texto llegó a este órgano después de que Washington vetase uno similar en el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones tienen mucho más peso que las de la Asamblea General, que no son vinculantes. La embajadora estadounidense Nikki Haley criticó con mucha dureza la resolución por considerar que culpa de todo a Israel mientras protege a los terroristas de Hamás, dijo. No es de extrañar que nadie se tome a la ONU en serio como una fuerza para la paz en Oriente Medio, dijo en un comunicado. Como último recurso, la delegación de Estados Unidos planteó antes de la votación una enmienda a la iniciativa árabe con el fin de incluir en el texto una denuncia de las acciones de Hamás, recibiendo 62 votos a favor, pero no los 2/3 necesarios. Entre quienes apoyaron las enmiendas había muchas naciones europeas, pero que mantuvieron su voto a favor de la resolución, como España o Francia. Sí, otra vez estamos aquí con España votando con el bloque de los que condenan a instancias de los países árabes sin tomar en cuenta absolutamente nada. O sea, esto es lo que hace Israel, pero no lo que hacen los demás.
Aquí hay que rescatar de esta noticia un punto positivo o relativamente positivo, ¿verdad? Porque es la primera vez, siempre la Asamblea General, que tiene como 190 y no sé cuántos países, pues vota mayoritariamente contra Israel, entre otras cosas porque solamente los países de la Liga Árabe son más de 50. Con lo cual ellos ya suponen un bloque enorme a los que hay que sumar todos los que están bajo su influencia económica, ideológica, etcétera, que son muchos, hemos visto, incluidos los países europeos. O sea, desgraciadamente hay que decirlo así, porque los países europeos son una declaración con la que 62 países, muchos de ellos europeos, por ejemplo España, estaba a favor de esta enmienda de incluir alguna línea condenando también el papel de Hamás como incitador de esta violencia, etcétera, etcétera. Pero luego podría haberse abstenido por lo menos. No, va y vota en contra de Israel. Lo más importante siempre es condenar a Israel. Yo no sé si el nuevo gobierno ha tenido algo que ver, porque en realidad en política exterior el que repase la historia verá que las políticas respecto a Medio Oriente son las mismas bajo los gobiernos socialistas, los gobiernos de centro derecha del PP, incluso desde el periodo franquista. Es decir, la misma política exterior que puso en marcha este ministro Castillejos, pues se conserva. Amigos de los países árabes, enemigos de Israel. A pesar de tener relaciones diplomáticas, se le castiga en la Asamblea. Evidentemente esto no pasó en el Consejo de Seguridad, que es donde realmente puede servir para algo. Pero lo que digo, hubo 62 votos a favor de la enmienda. Es muy difícil meter una enmienda ahí, porque fíjate que se piden 2/3. Aquí en España, 2/3 del quórum del Parlamento se necesitan para cambiar la Constitución, por ejemplo. Pero 2/3 para agregar una enmienda a una resolución me parece una brutalidad. Y así van a seguir las cosas. Entonces seguirán condenando a Israel, pero el tema de que ya 62 países del mundo hayan dicho, oye, igual nos estamos pasando, ¿no? También en esta historia hubo otra parte. Pues lo que no entiendo es que los que entendieron que hubo otra parte luego votaran en contra, por lo menos no se abstuviesen. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió a una delegación de parlamentarios latinoamericanos que soliciten a sus gobiernos el traslado de sus embajadas a Jerusalén, como hicieran Guatemala y Paraguay en mayo. Netanyahu también anunció durante la recepción que participará en el encuentro con líderes regionales de noviembre en Guatemala. Bueno, esto es lo que ha dicho Netanyahu. Ha tenido esta reunión, que es una reunión que tiene cada tanto tiempo, en este caso con la delegación de los parlamentarios de Latinoamérica, y les ha pedido que impulsen, ya que ellos han estado de visita en el país, han visto la realidad de cerca, pues han visto también que Jerusalén es la capital del país, del Estado, que ahí los recibió el primer ministro, que ahí está el Tribunal Supremo, que ahí están los ministerios, y que es un sinsentido no reconocer que ese es el sitio donde tendrían que estar las embajadas. Y le dicen, bueno, aparte que ya lo han hecho unos cuantos, y entre ellos algunos países latinoamericanos, que son los que de todas las naciones del mundo parece que tienen menos compromisos en política exterior y que pueden llegar a cambiar de razón de entender la vida y las razones que expone Israel. También existe el vínculo, porque gracias a la mayoría de los países latinoamericanos, en 1947 se aprobó la resolución de la partición en 2 estados, la creación de un estado judío y otro árabe, que luego ya sabemos en lo que se quedó, pero que en esa partición muchos de los países que apoyaron y que fueron fundamentales fueron justamente los países latinoamericanos, que no están vinculados económicamente o no son esclavos de países de la Liga Árabe o que tienen otros intereses hegemónicos como pueden ser Rusia o China, etcétera, etcétera. La policía palestina y jóvenes del partido nacionalista Al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas reprimieron con violencia una protesta en Ramallah que estaba prohibida para pedir el levantamiento de las sanciones impuestas en Gaza por la Autoridad Nacional Palestina.
La policía arrojó gases lacrimógenos y bombas de estruendo contra centenares de manifestantes. La Autoridad Nacional Palestina emitió una orden para prohibir marchas o reuniones públicas amparándose en el final del mes sagrado del Ramadán. El pasado domingo, este mismo movimiento social no afiliado a ninguna facción política congregó a 2.000 personas en Ramala para pedir que cesen las medidas punitivas en Gaza, como las restricciones de los medicamentos, el pago de salarios a los funcionarios y los subsidios a familias con necesidades que costea la ANP. Tras los primeros altercados, decenas de jóvenes con gorras del partido Al-Fatah llegaron y se enfrentaron a los manifestantes, a quienes iban arrestando de forma aleatoria sin que los agentes policiales actuaran. Otros requisaron móviles y cámaras a muchos de los presentes que estaban grabando y documentando los arrestos y los ataques. Y yo pregunto, ¿alguno lo vio en la tele? No. ¿Alguno vio alguna foto? No, porque yo estaba buscando una foto para ilustrar esto, el programa de hoy sobre las manifestaciones contra Mahmoud Abbas y especialmente contra estos piquetes de jóvenes de Al-Fatah que empiezan a dar palos en presencia de la policía no actúa y ellos con una fuerza que a mí me recuerda acciones de hace 80 años en Alemania, pues se encargan de disuadir o ¿sabes qué? No tan lejanas. Podemos ver acciones como estas en la Venezuela actual. Pues estos se identifican con sus gorras afiliados al partido y ellos van haciendo detenciones y requisan móviles y cámaras para que no quede ningún testimonio. Incluso recogía la noticia que había un enviado de la agencia F al cual le obligaron a abrir su cámara y extraerla o a borrar la memoria o a tirar el carrete de la película. Ese detalle no lo sé si estaba en analógico o en digital. Pero que tenemos un nuevo fenómeno que son los piquetes que actúan en las manifestaciones dentro de Palestina, organizadas por el partido, considerado el partido moderado, el partido con el cual todo el mundo dice hay que negociar con este partido, porque si no va a llegar jamás, que nadie lo condena, pero todo el mundo sabe que es un partido terrorista y que sería peor. Finalizamos así las noticias de hoy. Volveremos ya contigo, Jorge, el próximo martes. Hasta el martes y mientras tanto, Shabbat Shalom. Hacemos una pausa ahora y regresamos con la agenda. Vamos a la segunda parte de las noticias de hoy, a la agenda cultural, para cerrar esta espléndida semana de primavera-verano. Hola Alex, hola a todos. Hola Raquel. Empezamos con una muy buena noticia que nos llega, que está plasmada en el Boletín Oficial del Estado. El BOE publica este jueves 14 de junio la convocatoria al concurso nacional Ángel Sant Briz, de experiencias educativas y material didáctico que contribuyan a mejorar el conocimiento del Holocausto y a la erradicación del antisemitismo en los distintos niveles educativos para el año 2018. Bueno, una muy buena noticia que ya veníamos anunciando, ¿no? Pero bueno, que se implanta ya por Real Decreto. Uh-huh. Y nada, esperamos muy pronto poder hablar con alguien del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o con los representantes, los familiares del propio Ángel Sant Briz para desarrollar un poquito más esta excelente noticia. Muy bien, pues hablaremos de ella seguro más adelante. De momento vamos a continuar con la agenda y vamos a hablar de la exposición de Auschwitz del Centro de Arte Canal que se ha prorrogado y sigue teniendo a su alrededor, sigue convocando alrededor de esta exposición imprescindible actividades, conferencias. En este caso nos proponen una visita a la exposición con un enfoque LGBTI+. Ya saben que este colectivo, que no se conocía con estas siglas, el colectivo homosexual fue uno de los perseguidos por los nazis y este viernes 15 de junio a las 6 de la tarde habrá una visita guiada con este enfoque a esta exposición que además
la verdad es que el precio está muy bien, son 6 euros, incluye la audioguía en la que se explica toda esta exposición. Nosotros hemos contado con la presencia en Radio Sefarad en varios programas del responsable de esta exposición. Les ponemos el enlace para que recuperen algunas de estas entrevistas y desde aquí invitamos a todos a unirse a esta visita con este enfoque LGBTI+. Y si no han ido todavía, no importa el enfoque con el que se acerquen, pues aprovechen esta prórroga de esta exposición para empaparse de lo que significó y lo que significa Auschwitz. Una exposición que se encuentra en Madrid, porque igual no lo habíamos recordado. Bueno, sí, cerramos. Además que es el único sitio en España donde se exhibe. Luego viajará y el estreno mundial fue también aquí. Hemos hablado mucho de esta exposición y seguiremos haciéndolo seguro. Bueno, cerramos con una última noticia en la agenda. Con flamenco. Lo hacemos con flamenco, muy bien. Con una bailaora judía que aquí en Radio Sefarad queremos mucho, Leila Broukin, de nuevo se sube a las tablas, en este caso las de el Café Ciriab, para desarrollar su arte este viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17 a las 9:30 de la noche. Es un café que está en Madrid también. La acompañarán Naike Ponce al cante, en la guitarra estará Antonia Jiménez y a la percusión Bandolero. Podremos disfrutar de eso, del arte flamenco de esta judía nacida en Nueva York, con raíces iraníes, con raíces persas, que lleva muchos años afincada en nuestro país y que es una amante y una amante del flamenco y una gran bailaora. Así que les recomendamos las actuaciones de Leila Broukin. Pues así, con música, con flamenco y con una foto que no pueden ver, pero que probablemente puedan encontrar en el cartel de este espectáculo flamenco, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Radio Sefarad. Shabbat Shalom.